día a todos y a todas. Me acompaña el capitán Ernest Román, candidato a comisionado presidente, al igual que nuestro candidato al Senado por el distrito de Ponce, Nelson Cruz, y la candidata al Senado por acumulación, te iba a decir Marlene Maldonado, un chiste interno, y nuestro candidato a la Cámara por acumulación, el doctor David Figueroa. Hoy quiero tocar un tema que es parte también de nuestras propuestas. Yo hablé hace unas semanas atrás como parte del plan de acción para Puerto Rico de la fiscalización a los contratos en el gobierno, de la fiscalización a las alianzas público-privadas. Sin embargo, tengo que traer este tema en el día de hoy porque hemos visto cómo el pasado fin de semana se le circuló a los alcaldes en Puerto Rico un borrador por parte del Departamento de Desarrollo Económico para establecer un decreto contributivo, extensión contributiva a municipios, ¿verdad? Para el programa de desganche y los proyectos que tienen sobre limpieza y remoción de vegetación. Ese borrador de decreto que se le circuló a los alcaldes le dio también fecha para otorgar sus comentarios finales antes de que el Departamento de Desarrollo Económico estipulara cuál iba a ser, ¿verdad?, la aprobación de ese decreto. Ustedes escucharon durante el fin de semana a funcionarios del gobierno decir que no era cierto, que había ese decreto o ese borrador. Menos mal que el Nuevo Día publicó que tenían acceso a ese documento. Nosotros hoy estamos haciendo ese documento público. Este es el famoso draft, el famoso borrador que el Departamento de Desarrollo Económico le ha estado circulando a los municipios, donde estipula los distintos beneficios contributivos a los que Luma quiere acogerse a cambio de los fondos federales con los que van a hacer la obra. Los municipios en Puerto Rico no estarían cobrando patentes municipales ni estarían cobrando las distintas contribuciones sobre construcción en el decreto que el Departamento de Desarrollo Económico y el gobierno de Puerto Rico pone a circular, en este caso para Luma o cualquiera de sus subsidiarias. De esta revisión y obviamente luego también ver el memorando interno que le circula a la Federación de Alcaldes, a los alcaldes en Puerto Rico manifestando las preocupaciones que tienen con este decreto. Hay varias de esos ítems en ese draft que a nosotros nos preocupan muchísimo. Lo primero que el documento concede una exención contributiva para cubrir todo lo que es la operación y mantenimiento de activos generadores de energía en Puerto Rico que hayan sido previamente aprobados por la Autoridad de Energía Eléctrica. Y segundo, la concesión de este decreto, ¿verdad?, que ellos la solicitan para infraestructura y la energía verde. Y hasta donde yo sé, Luma no produce energía verde. Corríjanme, ¿verdad?, si ese es el caso. Pero si están solicitando un decreto de exención contributiva a base de generación de energía verde, el contrato de Luma es para transmisión y distribución, no para generación de energía. Lo tercero es que Luma también solicita el decreto bajo otra disposición, ¿verdad? Ellos tienen Luma Energy y Luma Energy Servco, ¿verdad?, que es toda la compañía, y incluye a que todo contratante bajo Luma, todos sabemos que Luma tiene la costumbre de autocontratarse con subsidiarios de estos contratos que genera con el gobierno de Puerto Rico, con las mismas subsidiarias para seguir enriqueciéndose internamente y no dándoles contratos a empresas locales. Así que esta petición de decreto también incluye el que ellos darían esa exención contributiva a sus subsidiarias, o sea que no pagan ellos y no pagan ninguno. ¿Están disponibles en la pantalla? Aquí tengo el documento mucho más largo. De la misma manera, en estos documentos que tuvimos a bien revisar, hay varios elementos que llaman la atención, y es que conceden una exención del 75% de los impuestos municipales y gubernamentales sobre los bienes muebles e inmuebles utilizados en el construcción y cumplimiento de las actividades por el decreto. Quinto, la propiedad mueble o inmueble que esté directamente relacionada con la construcción o cualquier bien inmueble que es propiedad de Luma
utilizados por esta cubierta de concesión estarán totalmente exentos durante el periodo autorizado por la determinación del decreto. Este decreto lo quieren hacer de manera retroactiva al 1 de enero de este año, donde disfrutarán un 50% de exención sobre las patentes municipales, arbitrios municipales y otras construcciones municipales y contribuciones municipales impuestas por cualquier ordenanza municipal. De la misma manera, Luma y sus contratistas gozarán de un 75% en la exención contributiva sobre cualquier contribución, impuesto, derecho, licencia, arbitrio o tasa tributaria impuesta por cualquier ordenanza municipal de construcción. Todo esto, ¿verdad?, en patentes municipales, propiedades muebles e inmuebles, arbitrios de construcción, IVU municipal y cualquier otra contribución. Estamos hablando de más de 5 renglones que afectarían a los municipios, pudiendo poner a los municipios en una condición de dejar de generar más de 600 millones de dólares si contamos, ¿verdad?, a todos los municipios en Puerto Rico. Cuando uno revisa este documento, ¿verdad?, el famoso draft, habla específicamente de cómo los subcontratistas pueden beneficiarse de este trato contributivo. Y peor aún, y por eso levantamos la voz, sienta las bases para una posible eliminación del CELI, ¿verdad? Los municipios estarían pagando entonces, si se aprueba este decreto contributivo, estarían, que ya escucharon hoy al presidente de la Junta del CRIM, el alcalde de Orocovis, diciendo que ellos, Luma no ha pagado desde que están ahí sus contribuciones municipales ni sus patentes, que al día de hoy no la han podido computar, y ahora piden este decreto contributivo. O sea, no están pagando su obligación contributiva, mientras aquí le tumban la luz a la gente que no pague a tiempo, porque hay que poner las cosas en contexto. Si usted se atrasa en la luz, a usted le tumban la luz. Pero Luma ahora mismo lleva sin pagarle a los municipios por construcción, patentes y otras cosas por los últimos 2 años, y aquí no ha pasado nada. Ahora piden este decreto contributivo para no pagar, para hacerlo de manera retroactiva, pero eso a su vez sienta las bases a que entonces los municipios eliminarían posteriormente el CELI, lo que significa que los municipios tendrían que pagar por la luz de las facilidades públicas que hoy, ¿verdad?, no generan ingresos. Y eso, esa exención del 50% de la patente, ¿verdad?, por volumen, lo está limitando a 1.8 millones, los proyectos de construcción, 75% de construcción. ¿Ustedes saben de dónde sale ese dinero federal para la construcción? Dije federal, sale del gobierno federal. ¿Por qué Luma quiere una exención si los fondos para hacer la obra son federales? Lo que pretenden es pasarle ese dinero que se estarían ahorrando a sus propios subcontratistas de sus propias compañías matrices. Así que a mí me parece esto el mejor ejemplo de que como una compañía quiere, si los alcaldes no sacan esto a la luz pública, si el medio no saca esto a la luz pública, evidentemente se le estaría dando otro beneficio contributivo que el pueblo de Puerto Rico no goza. Y yo creo que, Luma se contradice cuando dice que esto no cambia nada. Ellos dijeron la semana pasada que esto no cambia nada. Pues si no cambia nada, ¿para qué están solicitando el decreto contributivo? ¿Para qué lo solicitan si no cambia nada? Falso. No pagan contribuciones sobre ingresos. La Junta del CRIM dice que no han estado pagando en los últimos 2 años. Y no ha habido ningún tipo de fiscalización por las alianzas público-privadas para hacerlos pagar. Pero sin embargo, al pueblo de Puerto Rico se le exige que cuando incumple con el pago de luz, le tumban la luz. Miren las dos vertientes, cómo se le trata a Luma y cómo se le trata al contribuyente regular. Ellos solicitaron un contrato, un decreto de energía verde, para el cual no cualifican, y mucho menos obviamente para la producción de energía. En su párrafo 6 claramente dice el decreto que es para sus actividades de generación de energía. Luma no genera energía. Y Luma fue contratada para la transmisión y distribución, no para producirla. Ahí tienen otros eventos. El mismo decreto también establece que puede incluir a otros subgarantíes, lo que significa que lo pueden hacer extensivo a sus subsidiarias y empresas relacionadas o cualquier contratista que ellos traigan. Recordemos además que Luma ha sido señalada por contratar a exfuncionarios de su empresa matriz, y lo que buscan es que esas compañías no paguen contribuciones municipales, las contribuciones municipales que les corresponden.
Esto significa además que entonces dejan sin los recaudos necesarios a los municipios en Puerto Rico. Estoy hablando de los 78 municipios. Y lo más importante es que el dinero que van a utilizar para las obras en reconstrucción son todos fondos federales, por lo cual resulta ridículo o absurdo y un insulto a nuestra inteligencia, que es decir que si esto no se aprueba van a aumentar las tarifas. Ustedes escucharon cómo la semana pasada la gente de Luma dijo que si no le aprobaban este decreto, ellos le iban a aumentar las tarifas a la gente. Eso tiene que ser falso y es un chantaje, porque las obras que se van a realizar son con fondos federales. Así que yo creo que hay que hablar las cosas como son, y si el gobierno no está dispuesto a defender los intereses del pueblo, yo sí lo voy a hacer. Así que como parte de mis planes, primero yo espero que este decreto no se apruebe. Sé que el secretario de Desarrollo Económico lo han puesto en una situación muy incómoda al decir que esto no se está evaluando, pero él mismo le envía este draft a los municipios para que emitan sus comentarios. O sea, si no lo están evaluando, ¿para qué le envían el draft a los municipios para que lo evalúen y le dan término para la erradicación de sus comentarios? Pues si no lo están evaluando, no tienen que pedir comentarios. Pero si la idea era coger a los alcaldes dormidos con este asunto, o coger a la opinión pública dormidos con este asunto, se equivocaron. Así que yo espero que no se apruebe. Y yo espero que el gobernador no solamente diga en el aire, dé una instrucción, porque él es el gobernador y él es el líder en jefe, se supone. Diga que no está de acuerdo con esto y no se apruebe este decreto. Pero si aún así la agencia decidiera aprobarlo por encima de la instrucción del gobernador, créeme, si el pueblo de Puerto Rico me da la oportunidad de convertirme en gobernadora, yo voy a denegar este decreto, yo voy a cancelar este decreto con retroactividad. De la misma manera que están buscando retroactividad al momento de la disposición al 1 de enero de este año, yo estaría cancelando, ¿verdad?, este decreto. No puede ser que para la gente no haya oportunidades en el pago de su luz, pero para la compañía que va a utilizar fondos federales para la construcción, se le exima del pago de contribuciones municipales para darle servicios a la gente. Así que creo que ahora sí están en pantalla ahí están los resúmenes de las partes más importantes de este borrador, que habla de darle sección contributiva también a los subcontratistas de la empresa. Ya ustedes escucharon hoy al presidente de la Junta del CRIM diciendo que no han podido cuantificar cuánto han construido y que todavía no le han pagado en los últimos 2 años. Así se empieza a discurrir el velo corporativo, ¿verdad?, de los asuntos contributivos que tienen que ver y que afectan al pueblo de Puerto Rico. Por eso creo y reafirmo hoy mi propuesta de fiscalización de los contratos de alianza público-privada. Yo creo que el pueblo de Puerto Rico no puede estar todo el tiempo bajo una compañía que se cree que puede hacer lo que le dé la gana en Puerto Rico. Y si el gobierno no está en aras de fiscalizar, nosotros sí vamos a estar en aras de fiscalizar. Quiero dejar en este momento el capital en mi Román. Muchas gracias a nuestra próxima gobernadora, Jennifer González. De mi punto de vista, lo más importante es que cuando uno gobierna, ¿no?, uno tiene que enfocarse, ¿no?, a ser justo con el pueblo, y me está insólito, ¿no?, que tengamos una cantidad de fondos federales y en vez del enfoque ser cómo podemos ayudar a nuestro pueblo, ¿no?, a darle los servicios que necesitan de energía, electricidad, que no se le vaya la luz. Nos enfocamos, ¿no?, en los intereses, pues, de estas corporaciones, que a la larga hay que fiscalizar, como lo ha dicho muy bien Jennifer González, y por tanto me está insólito, ¿no? Me está insólito esto, que el enfoque sea, ¿no?, más incentivos contributivos, en vez de buscar mecanismos, ¿no?, que hagan que estos servicios se le den al pueblo de la manera como lo establece el contrato. Así que entiendo que a medida que nosotros vamos progresando, a medida que los fondos federales se están ejecutando, también hay que fiscalizar, que se actúe con premura, y por tanto estoy muy de acuerdo, ¿no?, que sinceramente no hay necesidad de incentivos contributivos por encima de asignaciones federales, cuando el pueblo a la larga es el que termina pagando. Así que estoy muy de acuerdo que sinceramente esto es algo que no podría pasar, por lo menos no pasaría por mi plataforma. Así que. Quiero dejar al senador Nelson Cruz. Muy buenos días. Cuando presidí la Comisión de Asuntos Municipales en el cuatrienio pasado, que creó lo que es el Código Municipal hoy, le da las herramientas a los municipios para que estas cosas no ocurran. Tengo que decirle que durante el proceso de vistas públicas y durante los memorandos que se recibieron para la creación de la nueva ley de municipios o el Código Municipal, lo que antes era la ley de municipio autónomo,
tengo que decirle que muchas de las quejas de los alcaldes, tanto de la federación como de la asociación, era eso mismo, que cuando el Estado intervenía en asuntos que iban relacionados a lo que eran las finanzas de los municipios, eso para ellos le creaba un desbalance en el presupuesto, porque ellos ya en su proyección, ¿verdad?, contaban con esos recursos para la realización de obra pública en sus ayuntamientos, así como también recursos para recogido de basura y de seguridad. Así que mi llamado es hoy a la Federación y la Asociación que estén bien pendientes de este asunto. Esto severamente afectaría a las finanzas municipales y también exhortar a los compañeros que están en la Cámara y en el Senado. Jennifer ha sido clara con nosotros, con el equipo legislativo, cuando trabajamos ¿verdad?, medidas como esta, pero a los compañeros que están allí, que estén bien pendientes, porque una de las cosas que nosotros prometimos a Puerto Rico, que está en nuestra plataforma de gobierno, era atender especialmente los municipios. Yo creo que no hemos tenido en Puerto Rico defensores de los municipios políticos. Jennifer y Tomás Rivera Chan han sido vanguardistas en este asunto y Jennifer ha dicho en el día de hoy que no va a permitir que nuestros municipios se vean afectados, así como lo dijo en la mañana de hoy el presidente de la Junta del CRI. Así que el Código Municipal tiene las herramientas en derecho para poder atender este asunto y mi exhortación es a las ambas federaciones, asociación y federación, que vean esto con mucha premura y que si hay que ir a los tribunales, lo hagamos de esa manera en contra del Departamento de Desarrollo Económico. Estamos disponibles para tener preguntas. Sí, el candidato mencionó la vía judicial para oponerse a este decreto. Bueno, en este momento lo que compete es que el Departamento de Desarrollo Económico termine de hacer su evaluación, ¿verdad? Ellos dijeron primero, le enviaron a los municipios a que emitieran sus comentarios y tienen que tomar una determinación. Yo espero y confío en que este decreto no sea aprobado, primero porque ellos no están produciendo energía y eso es uno de los elementos del decreto. Segundo, no producen energía verde, solamente transmiten. Por lo tanto, no cualificarían para ese decreto. Y tercero, las cláusulas que están contenidas en ese draft, en ese borrador, incluyen el que se le pasen esas exenciones contributivas a sus subcontratistas. Y si estamos hablando de obras que se va a realizar con fondos federales, ¿por qué quieren estar eximidas cuando los fondos federales toman en consideración el pago de patentes y el pago de contribuciones? Quiero dejar eso bien claro. Los fondos federales aprobados para estas obras toman en consideración el pago de patentes, el pago de impuestos, el pago por asuntos de construcción. Si ya eso está considerado en el monto que se aprueba, ¿por qué Luma quiere una exención sobre esto? A menos que no sea para enriquecerse, a menos que no sea para ganar más dinero en la transacción y que sea entonces su subcontratista de la misma empresa matriz quien se beneficie de esto. Quiero repetirlo porque quizás la gente no tiene esto claro. Cuando se aprueban fondos federales, incluye el monto del proyecto, el monto de las contribuciones estatales y municipales. Así que, ¿por qué están buscando un decreto contributivo? Si con fondos federales que se va a hacer la obra. A menos que no haya una intención de enriquecimiento como parte de la gestión y dejar a los municipios en una estocada sin recibir el pago de patentes. Los edificios federales, los servicios federales que se proveen en los municipios pagan sus contribuciones. ¿Por qué entonces esta compañía privada quiere embolsillarse, economizarse el pago de estas patentes? Así que no hay que acudir a ningún tribunal porque todavía esto tiene que aprobarse primero en el DEC. Metro. Saludos. El ejecutivo de Luma, Mario Hurtado, indicó, y cito, creo que hay un malentendido sobre cómo funciona el decreto y cómo funcionan los impuestos de construcción municipales y la relación de la Autoridad de Energía Eléctrica y de Luma. E indicó que la petición no sería distinta a cómo los municipios manejaban, la Autoridad de Energía Eléctrica y que no cambiaría la situación fiscal de Luma o de las empresas constructoras en cuanto al pago de los impuestos municipales. ¿Cuál sería su reacción? La diferencia es que Luma no es la Autoridad de Energía Eléctrica. La Autoridad de Energía Eléctrica era una compañía del Estado. Luma es una compañía privada. Y para darle el mejor ejemplo, cuando la Puerto Rico Telephone Company era de servicio público, estaba exenta de este pago. Pero tan pronto se convirtió en Claro, tiene que pagar patentes. Así que Luma también pretende cargar con el manto de protección de seguridad que tendría en este caso una compañía del Estado. La realidad es que no. Pero esas mismas expresiones dictan mucho, porque la semana pasada dijo que no era distinto a lo que se hacía actualmente. Pues actualmente ellos tienen que pagar por contribuciones, por patentes, por arbitrios de construcción. Y repito,
esta operación se va a llevar a cabo con fondos federales. Los fondos federales toman en consideración el pago de patentes y arbitrio. ¿Por qué quieren economizarse eso? ¿Verdad? Y segundo, el propio draft que se circuló dice que ellos van a tomar en consideración los decretos, las exenciones por producción de energía verde. Díganme dónde Luma genera energía en Puerto Rico. Y dime si es verde. Así que yo creo que quisieron pasar este regalo contributivo por debajo del radar y los municipios se pusieron de pie y se lanzaron en contra de esto. Yo creo que aquí cuando tú hablas de quitarle $600 millones a los municipios, estamos hablando del pago de servicios de ama de llave. Estamos hablando de la luz en servicios de centros comunales, en parques. Estamos hablando de servicios que se le ofrecen a la ciudadanía. Estamos hablando del pago de la policía municipal. Estamos hablando de las funciones que los municipios llevan a cabo en beneficio de sus contribuyentes. Y que entonces esta compañía no solamente tiene un buen contratazo por parte del gobierno de Puerto Rico, sino también que lo van a eximir de contribuciones. Ese negocio no se lo dan a Juan Pérez. Ese negocio no se lo dan a cualquier hijo de vecino. Y entonces además con los fondos federales van a decir que van a estar exentos del pago de patentes y contribuciones a las que ya están exentos. Tele 11. Comisionada, buenos días. Le quería preguntar, en esta fiscalización que usted ha estado denunciando aquí, ¿pudiera brindarnos entonces una reacción en términos de lo que ha sido la gestión de Fermín Fontanes, quien es el director ejecutivo de la Autoridad de Alianza Público-Privada y que se encarga de fiscalizar este y otros contratos? La realidad es que el contrato de Luma ni su gestión ha sido fiscalizada por el gobierno de Puerto Rico. Ustedes han escuchado desde el día 1 cómo el gobierno protege, ¿verdad? Y en vez de proteger al pueblo, se lanza a proteger las acciones administrativas o corporativas de esta empresa. Ya este contrato está dado, ¿verdad? Yo siempre hablé de que se revisara en el Departamento de Justicia la legalidad del mismo. Al eso pues no ocurrir, la realidad es que no se protegen los mejores intereses de los consumidores. Si a ti se te daña un equipo, antes tú lo podías reclamar a la Autoridad de Energía Eléctrica, ahora no lo puedes reclamárselo a nadie. Ese es el mejor ejemplo de una de las disposiciones de este contrato, que a mi juicio es leonino, pero ya está ahí. La realidad es que el gobierno de Puerto Rico no vamos a echar para atrás a la estructura que teníamos antes, pero sí podemos fiscalizar para que se haga cumplir las disposiciones del contrato sobre el servicio eléctrico en Puerto Rico. Y a eso es lo que yo me voy a enfocar. Esta disposición también dispone que una vez el DEC diga que este decreto no va, tiene que haber la fiscalización para que se haga el pago. Porque ¿cómo es posible que ellos no hagan pagos a los municipios, ¿verdad? No hagan los pagos correspondientes al CRIM? Que tenga que salir el presidente de la Junta del CRIM a decir que no se ha hecho un solo pago en los últimos 2 años. La pregunta que deberíamos hacer no es qué auditorías ha hecho el director ejecutivo de las alianzas público-privadas a Luma. Vamos casi cada 4 años de que se han otorgado este contrato y ni siquiera a mí me parece que se ha hecho una auditoría de ejecución de Luma. Y si le han hecho, que la demuestren. Yo creo que esa es una excelente pregunta. Yo no estoy satisfecha con la labor de fiscalización que ha hecho el gobierno de Puerto Rico. Ponle el nombre que tú quieras. El gobierno de Puerto Rico no ha hecho una fiscalización de Luma. Yo la voy a hacer. La estoy haciendo. Ahora tenemos preguntas de otros temas. Nuevo Día. Comisionada, el gobernador estuvo esta semana en Washington para lo que han denominado la toma del Congreso. Entre otras cosas, se anunció que el líder de la mayoría demócrata en el Senado va a ser coauspiciador del proyecto 3231, que propone pues, un plebiscito vinculante. ¿Cuál es su posición respecto a eso? Porque se ha señalado, ¿verdad?, que usted como comisionada pues no ha tenido o no ha traído suficiente apoyo del Partido Republicano, del cual es parte, para estos temas de estatus. ¿Cuál es su posición respecto a eso? Lo primero es que nosotros logramos aprobar en la Cámara de Representantes este proyecto de estatus con votos demócratas y votos republicanos. Antes ese proyecto y todos los proyectos de estatus en el Congreso de los Estados Unidos, la congresista Nidia Velázquez había logrado detenerlos, ¿verdad? Y nunca había habido consenso. Yo puedo decir que soy la única comisionada reciente en Washington que ha logrado sentarse en la mesa con la congresista Velázquez, discutir, analizar y lograr por primera vez un acuerdo
que define unas opciones de estatus no territoriales, no coloniales para Puerto Rico y con autoejecutabilidad. Eso nunca había ocurrido, al punto que aprobamos un proyecto de ley con definiciones aprobadas por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Y ese es el proyecto que obviamente se radica en el Senado. Yo me alegro que el líder de la mayoría, Chuck Schumer, ahora se integre a este proyecto. Claro que aunque sea 30 días antes de la primaria, yo me alegro que se una, ¿verdad?, a este proyecto, porque la estadidad no tiene primarias. La estadidad debe ser la razón de la lucha de todos los nuevos progresistas, porque es el mandato del pueblo de Puerto Rico todo el tiempo. Ahora, Schumer es el líder de la mayoría demócrata. Él debería bajar ese proyecto a votación inmediatamente. ¿Por qué no lo ha bajado en los últimos 3 años? Yo no lo sé. Pero está a tiempo en estos 30 días de bajar ese proyecto a consideración. De la misma manera, yo exhorté y emplacé al gobernador el día del mensaje de Estado a que aprobara una convocatoria para un plebiscito en noviembre de este año. Y en ese momento el gobernador me dijo que no. Creo que esta semana en Washington ha decidido que lo va a convocar en verano, cosa que me alegro, que me haya escuchado, que haya escuchado el reclamo del pueblo estadista, porque a diferencia del año pasado, la realidad es que al haberse aprobado un proyecto de estatus con opciones definidas y avaladas por el Congreso de los Estados Unidos y por el Departamento de Justicia, que eso nunca había ocurrido, esas mismas definiciones pueden ponerse en la papeleta a nivel estatal. No tiene que convocar a la Asamblea Legislativa, tiene el poder de hacerlo por la vía ejecutiva. Tienen los recursos para hacerlo, no necesita la intervención de la Junta de Supervisión Fiscal y tiene los recursos para hacer valer ese resultado. Ningún gobernador en Puerto Rico había tenido esas facultades en sus manos. De hecho, si Pedro Rosselló las hubiera tenido, ya fuéramos un Estado. Así que yo exhorto y convoco a que el gobernador ya convoque este plebiscito. Lo puede hacer 30 días antes de la primaria, lo puede hacer después de la primaria, pero lo más importante es que esto le va a validar que la estadía no puede ser solamente el último año de campaña o el último año de un término, sino que es la razón de ser de la votación del pueblo de Puerto Rico, que tiene los recursos para hacerlo. Yo me daría la razón, ¿verdad?, cuando lo planteé hace más de un mes atrás, y creo que es el camino correcto para Puerto Rico. Esta semana también, ayer particularmente, se incluyó por parte de la presidenta demócrata del Comité de Agricultura del Senado, de la Comisión, la transición de Puerto Rico al SNAP. El proyecto de esta ley en la Cámara no lo incluye. No hay un proyecto todavía en la Cámara. Yo estoy bien contenta que la senadora Stabenow, con quien hemos mantenido comunicación personal y a través de nuestra oficina, haya incluido el lenguaje que nosotros hemos estado impulsando, al igual que la senadora Gillibrand, ¿verdad? La senadora Gillibrand y yo lideramos ese proyecto en el Senado y en la Cámara, de manera bipartita en la Cámara. Así que el lenguaje está incluido ahí. ¿Qué provoca ese lenguaje? Ese lenguaje lo que dice es que se le da una transición de 10 años a Puerto Rico, no menos de 10 años, no más de 10 años para hacer una transición a este programa. Y obviamente se estipula, ¿verdad?, cómo serían los ingresos a los participantes en Puerto Rico. Es mucho más fácil lograr sacar algo de un proyecto de ley que incorporarlo. Así que esto es un gran logro. Ahora bien, ahora esto tiene que evaluarse en el comité del Senado, aprobarse en el Senado y luego aprobarse en la Cámara. La diferencia es que yo he traído al presidente del Comité de Asuntos Agrícolas a Puerto Rico a discutir este tema con los agricultores, con las agencias de gobierno, conoce el tema, se ha mostrado a favor de la inclusión, así que esto ayuda y eleva a esa discusión. En el caso de la Cámara tenemos legisladores de ambos partidos que respaldan la medida. Vamos a ver cómo en las negociaciones de Cámara y Senado esto se da. Recuerden que hay oposición de los republicanos, no a este proyecto de SNAP, a otras disposiciones del Farm Bill. Y ustedes saben que recientemente hay líderes republicanos que están pidiendo la cabeza del presidente republicano de la Cámara otra vez. Así que son controversias que se siguen dando allá, que no tienen que ver con Puerto Rico, pero nos mueve a que ya por lo menos estamos insertados en la discusión de un proyecto que tiene que pasar por ambos cuerpos legislativos. Yo creo que es un paso de avance. El gobernador dijo que había discutido este tema en sus reuniones de esta semana en Washington. ¿Cree que eso pudo haber ayudado a que se incluyera? Esto lleva ya meses. Esto es una discusión, yo te diría, de más de un año. Yo he participado en esas reuniones con las senadoras, tanto personal como a través de teléfono, como las distintas organizaciones que están cabildeando, porque te tengo que decir
que la coalición alimentaria de Puerto Rico está allí, la industria está allí, el sector privado en la isla también está allí. Así que yo creo que es un esfuerzo de todos y de una lucha de muchos años. Quien empezó con esta discusión fue bajo el gobernador el comisionado reciente Luis Fortuño en aquella ocasión, que empezó esta discusión. Nosotros hemos elevado esto a proyectos concretos con respaldo en ambos cuerpos legislativos que tampoco nunca se había logrado. Así que yo espero, yo no quiero malograr eso, yo espero que se pueda aprobar en el Senado y que se pueda aprobar en la Cámara. Sí, comisionada, tengo dos preguntas. En esta ocasión sabemos el escándalo que se encuentra en el Departamento de Corrección y Rehabilitación y pues claramente se cuestiona la labor de la secretaria Anaí Escobar. Pierluisi argumenta que tiene su respaldo y ella aseguró que a pesar, ¿verdad?, de lo que pasó con el convicto que asesinó a Ivette Joan Meléndez Vega, que ella no va a renunciar. ¿Usted considera que ella debe renunciar? Mira, yo considero que la Secretaría de Corrección anda más pendiente de actividades proselitistas, de buscar funcionarios de colegio, de participar en actividades políticas que sus funciones ministeriales. Y no es la primera vez que lo digo, lo he dicho antes. Y yo creo que está chévere que los jefes de agencia participen en actividades políticas, pero tienen que cumplir con su función ministerial, su función oficial. Si no puedes mantener esa función oficial, evidentemente la gestión política se está tragando el tiempo de la secretaria. ¿Y por qué digo esto? No es el primer caso que estamos viendo. Hemos visto los múltiples señalamientos, presos que fallecen en corrección, distintas otras situaciones, las condiciones de empleo de los empleados de corrección, los traslados a empleados de corrección porque se sacan una foto conmigo en un evento. No lo digo yo, lo dice la presidenta de la Unión de Empleados de Corrección. Las múltiples quejas en este departamento, pero lo más dramático a mi juicio es que una persona que no es parapléjica se haga pasar por parapléjica, le den un pase utilizando una ley que dice que la persona tiene que tener menos de 6 meses de vida, y esta persona evidentemente no cumplía con ninguno de esos dos requisitos, y salga y burle el proceso donde debe haber más rigurosidad en el gobierno, que es el Departamento de Corrección y lo que es la Policía de Puerto Rico, y lo burla con la facilidad. Y aquí no pasó nada. Yo creo que aquí tienen que haber consecuencias. En el gobierno no hay consecuencias cuando pasan cosas como esta. Hay algunos que dicen haciendo que las cosas pasen, pero no necesariamente que funcionen. Y en este caso tienes una compañía contratada, volvemos a las contrataciones privadas, una compañía contratada que ha sido señalada no 1, 2, 3, 4, 5 ocasiones, se le da este contrato, se le aumenta la cuantía del contrato y tampoco es fiscalizada. ¿Qué consecuencias va a haber para esta compañía? ¿Qué consecuencias va a haber para esa toma de decisión? Porque ahora es muy fácil la secretaria tirarle eso a un empleado de segundo, tercera o cuarta categoría. Quien debe tomar esas decisiones es la secretaria de la agencia, es la administradora de la agencia. Así que yo creo que esa muerte no debió haber ocurrido. Una muerte es suficiente, pero la persona se supone que estaba preso, estaba en la cárcel. O sea, la policía hace el trabajo, el sistema de justicia hace el trabajo, pero en corrección los dejan salir, ¿verdad? Y yo creo que eso es bien importante. Obviamente los familiares de la víctima entiendo personalmente cómo deben estar, pero ¿cuántas más pudieron haber sido? Si esta persona hubiera seguido, ¿verdad?, en libertad. Yo creo que es un caso insólito en el gobierno de Puerto Rico. ¿Cuántos casos más como este hay? Ya se revisó, ya hicieron un informe de cuántos pases más hicieron. ¿Cuántos casos de personas que hayan cometido delitos reincidentemente luego de un pase como este? Yo me imagino que nombrarán otro comité para evaluar y las evaluaciones nunca llegan a su fin. Hablando de, ¿verdad?, de ese contrato de Physicians Correctional, se sabe que son donantes de la campaña de Pierluisi. ¿Qué crees sobre este contrato? Ya que está, ¿verdad?, abundando un poco, si se debe ya remover. Yo creo que hace rato se debió haber reevaluado ese contrato. Son múltiples los señalamientos que hay, la manera en la que se otorga ese contrato. También creo que había otra compañía antes y de momento, boom, se lo quitaron a la compañía anterior y se lo adjudicaron a esta. La manera en la que se evalúan los contratos de gobierno, claro que tiene que reevaluarse. Y máxime luego de esta situación, volvemos, fingir que tú eres parapléjico.
estamos hablando de cualquier cosa. Hay un médico que tiene que hacer una certificación médica. No es lo mismo yo decir que soy un Miss Universe. No. Fingir que tú eres parapléjico y que te lo certifique un médico y que lo certifique corrección. Esto es de película. Es de película. Pero el problema es que en esta escena hay una víctima, que es una mujer. Y esos son los finales que nosotros no podemos permitir. Así que yo creo que, claro, que el Departamento de Corrección tiene que asumir responsabilidad sobre esto y tiene que asumir responsabilidad los contratistas o las personas que firmaron y dejaron que esto ocurriera. Aquí sí dejaron que las cosas pasen. Y por último, se sabe que varios agresores de los últimos casos de feminicidios, como en la masacre de Yauco, Andrea Ruiz Costa, estos agresores confesaron haber sido parte de los programas de reeducación y rehabilitación o los programas de desvío, como se le dice, y varias organizaciones denuncian que son deficientes y llaman a su paralización. Incluso candidatos por el Partido Popular Democrático lo hicieron tan reciente como el domingo pasado. ¿Qué usted haría al respecto? Mira, hay varios asuntos. Con esto de rehabilitación, la realidad es que no toda la población correccional se beneficia de los programas de readiestramiento. No toda la población correccional se beneficia de los programas que deben haber de rehabilitación. Es un ínfimo número. De hecho, los grados universitarios creo que son 10 por año. No está accesible a todos los programas. Y yo creo que deben también atemperarse a la realidad actual. Los programas deben incluir otro tipo de carreras como oficios, que quizás antes incluía y ahora no. Pero también tienes que tener acceso a los sociales, que no todos los presos tienen. Deben tener acceso también al programa psiquiátrico, que no todo el mundo lo obtiene. Nos reciben sus evaluaciones a tiempo, nos reciben sus tratamientos a tiempo, pero también los oficiales de corrección deben tener las herramientas y el adiestramiento. O sea que tú tienes un sistema en el área de corrección que todavía utiliza una tarjeta para evaluar, ¿verdad? Cuánto tiempo le queda a un recluso. O sea, eso ni siquiera está computadorizado. Utilizan literalmente un tarjetero para ver eso. Eso te habla del nivel de obsolencia, ¿verdad? Con la que se manejan las cosas a papel y a lápiz. Y yo creo que debe haber una reevaluación de los servicios, tiene que haber una integración de aquellos que al final del camino necesitan rehabilitarse y el gobierno tiene que proveer eso. Y para eso deben utilizarse las últimas tecnologías y las últimas técnicas de ese manejo. Quizás los cursos que se han dado hasta el momento, de nada te vale que tú cojas un curso un año si no tienes cómo practicarlo el siguiente, ¿verdad? Yo creo en la rehabilitación. Todos debemos creer en la rehabilitación. Pero son programas que tienen que monitorearse y son programas que tienen que evaluarse. Evidentemente nadie evaluó el caso de Hermes, nadie le dio seguimiento y fue a la calle y burló, haciéndose pasar por parapléjico y beneficiario de una ley que un médico firmó. Y aquí todavía, ¿cuánto tiempo después? Una semana después, no nos han dicho quién firmó o qué consecuencias hay. Última pregunta, Tele 11. Comisionada, quería preguntarle, atándolo con la compañera de Metro, el programa Jugando Pelota Dura reseñó ayer que precisamente el Departamento de Corrección invirtió en 3 contratos, uno de $242,500 para darle clases de fotografía a los reos, que estamos hablando que son más de $1,000 por cada prisionero. 241,500 para unas clases de jardinería y otro contrato de un evento también en el Coca-Cola Music Hall, que se supone que fuera hoy también. Sí, pero eso no era para los presos, eso era para los empleados de la agencia. Pues quería preguntarle sobre todas estas denuncias que se estaban presentando, si usted entiende que hay un despilfarro de dinero por parte de corrección. Yo creo que no hay un buen enfoque en el uso de los fondos públicos en la agencia. Porque en un momento, ¿verdad? Y yo creo que la agencia debe utilizar, claro que debe adiestrar a sus empleados, claro que debe mantener la moral alta de sus empleados, pero esto tiene que ser un plan sistemático. No puede ser pues, solamente cumplimos con una vez al año para irnos a dar una fiesta y ya con eso resolvemos y cumplimos con la educación continua. No. Y de la misma manera yo creo que el adiestramiento a nuestros personas que están confinadas debe expandirse más allá de la fotografía, ¿verdad? Antes se hablaba de electricidad, plomería, ebanistería, construcción, que son herramientas que esta persona cuando se vaya a reintegrar a la sociedad va a tener un oficio,
va a tener una ocupación de alta demanda en Puerto Rico. Y cuando nosotros hicimos nuestras propuestas de cuáles eran las áreas en las que teníamos que fortalecer, hablamos de la necesidad de mano de obra diestra, de mano de obra en carpintería, de mano de obra en plomería, de mano de obra en ayudante de construcción, en electricista, en ayudante de perito electricista. Eso no se ve hoy en técnicos de comunicaciones, ¿verdad? Mecánicos. Hay tantas áreas en las que personas que están en la población penal tienen experiencia o pudieran ser mucho más efectivos y conseguir un empleo más rápido y reintegrarse a la sociedad que un curso de fotografía. No ofensa, ¿verdad?, a los que trabajan en la industria de la fotografía, pero esto tiene que ir mucho más allá de eso. Y hay otros cursos que se dan, hay unos grados académicos que se dan, pero la rehabilitación tiene que venir de manera completa, no un programa aleatorio, terminaste en 6 meses y se acabó, ¿y qué vas a hacer en el resto de tu término en la cárcel? Yo creo que tiene que venir acompañado con una rehabilitación más allá de la clase. Aunque dijimos última pregunta, Adelante. aquí el compañero Sí, tiene cómo no. otra y luego el nuevo día. Aprovecho también para preguntarle, comisionada, recientemente pues, surgió una controversia porque se vio al gobernador en una gallera participando de un evento que fue invitado, pero quería preguntarle también si usted entiende que el reglamento que hay aquí en Puerto Rico está por encima de lo que se había establecido en términos de la ley federal. ¿O Mira, cómo usted lo ve? La ley federal, y este es el mejor ejemplo de por qué no podemos seguir siendo una colonia y debemos convertirnos en un Estado. El Congreso de los Estados Unidos puede aprobar cualquier ley que nos afecta y nosotros no tenemos opción de votarle ni siquiera en contra, como fue en el caso de ese proyecto. Podemos pelear. Yo incluso fui amiga de la Corte en el pleito federal que se llevó para oponernos a esto, como lo dicen en el hemiciclo de la Cámara, y aún así el Congreso puede tomar esta determinación y el tribunal determinó que no. Ante eso, yo hice una recomendación a la legislatura de que se aprobara una legislación estatal para que esto se considerara como una industria local. En aquel momento el representante Urayón Hernández acogió nuestra petición y lo radicó en un proyecto de ley y lo convirtió en ley, lo firmó la gobernadora Wanda Vázquez. Así que en las peleas de gallo en Puerto Rico hay una ley que permite las peleas de gallo en Puerto Rico. Es una línea muy fina, ¿verdad? Pero es una ley local. Así que yo he participado, yo he estado en galleras antes, me alegra que a 35 días de una primaria el gobernador por primera vez vaya a una gallera. Eso es bueno, que conozca el deporte, ¿verdad? Nunca es tarde para aprender. Y máxime en nuestra isla, que esto es tan, a mí, bien, bien importante. Así que yo me alegro que haya ido allí. Espero que lo hayan dejado echar 2 gallos también. ¿Verdad? Y no solamente verlo. Comisionada, hablando sobre el tema de seguridad, más allá de la rehabilitación que definitivamente entendemos que debe estar presente en los procesos, también se habla de la prevención. Y definitivamente los números en cuanto a la violencia de género, por ejemplo, se han disparado este año. ¿Cuáles serían sus propuestas de prevención? Nosotros género? vamos a presentar el asunto de seguridad. Tiene que verse de manera holística. O sea, es prevención, educación, la parte de ejecución y rehabilitación. Y en ambas, atendiendo a la víctima y al agresor, ¿verdad? Los 2 elementos y cómo el Estado maneja ambos. Y yo tengo un grupo de personas entre las que se encuentra la fiscal Janet Parra, el licenciado Olivaldo Hernández, líderes de distintos gremios de policías en Puerto Rico, personas del ambiente académico, el propio próximo comisionado residente que fue secretario de Seguridad Pública en Puerto Rico, entre otras personas que nos están ayudando a elaborar esa plataforma de seguridad que comprende no solamente lo que es caso de feminicidio, lo que tiene que ver con violencia y seguridad pública. Y yo voy a hablar de eso más en detalle. Pero sobre la pregunta de feminicidio, lo primero, lo más básico que tú tienes que hacer es nombrar en propiedad a una procuradora de la mujer, que todavía al día de hoy, en el 3er año de este cuatrienio, no se ha nombrado. Así que no puede ser que todo sea por orden ejecutiva, ¿verdad? Todo es una orden ejecutiva, pero tú tienes el poder de nombrar una procuradora de asuntos de la mujer que se supone que sea la voz, que mantenga este asunto, que esté en la fiscalización, que esté haciendo propuestas, que integre a la sociedad civil y el gobierno, a la academia, ¿verdad? Y a los distintos grupos. Y eso, pues, mientras tú tengas una persona que no está nombrada en propiedad, no tiene la fuerza para poder tomar, por más buena que sea la persona, no está nombrado en propiedad, le quita la
fuerza a ese tipo de cosas. Lo segundo, la intención tiene que venir acompañada de los recursos. Aquí se hacen campañas publicitarias para 1000 cosas, menos para cambiar estilos de vida. Y aquí tiene que haber un cambio y tiene que haber una campaña publicitaria constante para hablar de esto. Muchas víctimas no se atreven a llamar para buscar ayuda. Muchas víctimas no saben dónde van a ir a buscar ayuda. Muchas víctimas no tienen a dónde ir a buscar ayuda. Así que tiene que haber una campaña del ofrecimiento de los servicios y también cómo manejamos, ¿verdad?, nuestros corajes, cómo manejamos esas relaciones de pareja, cómo se cambia esa conducta del agresor. Porque ¿qué tú haces con una persona que ya tenga un historial de violencia doméstica? ¿Lo dejas así para que lo siga haciendo? Tienes que trabajar con ese caso. Y eso ni siquiera se atiende en Puerto Rico. Así que nosotros estamos evaluando todo eso, como también la atención a la víctima de delito. Aunque tenemos una oficina de compensación de víctimas de delito en el Departamento de Justicia, la realidad es que cuando la víctima va al cuartel, se siente revictimizada una y otra vez cuando tiene que explicar su experiencia 1, 2, 3, 4 veces. Lo mismo pasaba con los casos de violación. Se lo tenías que decir al investigador, tenías que ir al cuartel. Además de ahí, el fiscal y luego el Instituto de Ciencias Forenses, tenías que repetir tu historia tantas veces. Lo tienen. Así que son cosas que nosotros estamos elaborando, porque una vez nosotros, si el pueblo de Puerto Rico nos da ese privilegio, serían las primeras medidas que estaríamos radicando el próximo año. Así que en las próximas semanas, como estoy haciendo todas las semanas, vamos a estar hablando más en detalle de las propuestas de seguridad. Gracias a todos. Buenas tardes. Gracias.